Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel 2013. Estamos en la clase 29 y seguimos trabajando con fechas. En esta clase veremos algunas funciones de fecha y hora y también veremos dos funciones que no están en la categoría de funciones de fecha y hora, están en la categoría de funciones matemáticas y trigonométricas, pero son dos funciones que nos pueden interesar mucho a la hora de trabajar también con fechas, que serán las funciones entero y residuo. Estas funciones no solamente se emplean para trabajar con fechas, pero bueno, se pueden y tienen una utilidad importante si trabajamos con fechas. Y por eso las vamos a ver en esta clase. Bueno, pues vamos a pasar al documento de Excel para empezar a trabajar con todas estas funciones. Bien, pues empezamos en una hoja de Excel nueva donde no tenemos datos y vamos a ver algunas funciones, en concreto dos, que se utilizan mucho cuando estamos trabajando con fechas en Excel. La primera de ellas es la función hoy. Vamos a hacer un clic en la celda 1 y la función hoy es una función cuya sintaxis es tan simple que no tiene argumentos. Basta con poner hoy, abrimos y cerramos paréntesis y ya tendríamos la función completamente escrita. La función hoy nos devuelve la fecha actual, es decir, la fecha del día en el que estamos. Ni que decir tiene que si tenemos el ordenador configurado y en la configuración tenemos una fecha errónea, la fecha que nos va a devolver Excel va a ser la fecha que tengamos configurada. Entonces, para que nos devuelva la fecha correcta, tenemos que tener correctamente configurado nuestro sistema operativo. Bueno, pues poniendo simplemente la función tal y como está en la celda 1, si pulsamos Enter, nos devuelve la fecha actual. También tendríamos otra función, voy a hacer esta columna un poquito mayor, que es la función ahora. La función ahora tiene la misma sintaxis que la función hoy, es decir, no tiene argumentos y lo que nos devuelve es la fecha y la hora actual. Nos devuelve la fecha del día en el que estamos y también nos devuelve la hora actual. ¿Qué utilidad tienen ambas funciones? Porque nosotros podemos escribir la fecha del día de hoy pues manualmente. Es del 8 del 5 del 2015 y de esta forma también la tendríamos. La utilidad que tiene la función hoy o la función ahora es que nos mantiene actualizada la fecha al día en el que abrimos el documento e incluso la hora en la que estamos trabajando. Si nosotros cerráramos el Excel y lo abriéramos dentro de 5 minutos, pues la hora se actualizaría al momento en el que hemos abierto Excel. Incluso si pulsamos F2 y volvemos a pulsar, bueno, pues como podéis ver, la hora ha cambiado. Entonces, si lo que queremos es introducir la fecha del día actual y mantener esa fecha siempre, habrá que introducir la mano, pero si lo que queremos es que nos vaya actualizando la fecha a medida que vamos abriendo Excel, pues bueno, podemos simplemente poner la función hoy. De esta forma, cada vez que abramos este documento de Excel, nos va a actualizar la fecha al día que la abramos. Si lo que hemos utilizado es la función ahora, pues nos actualizará la fecha y también la hora al momento en el que hemos abierto el documento de Excel. Una vez que hemos dicho esto, pues con estas funciones podemos trabajar. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la fecha de nacimiento o, por ejemplo, la fecha de alta de un trabajador en una empresa. Vamos a trabajar con una fecha cualesquiera, el 21 de mayo del año 1997. Y, por ejemplo, vamos a calcular los días que hay desde esta fecha hasta el día actual. Pues para ello pondríamos hoy, abrimos y cerramos paréntesis, menos la fecha antigua. Y de esta forma, pues bueno, ya tenemos los días, hay que cambiar a formato general, ya tenemos los días que han pasado desde el 21 de mayo de 1997 al día de hoy.
Si esto cerramos Excel y lo abrimos mañana, pues en vez de 6.561 tendremos 6.562. Por lo tanto, tendremos siempre actualizado, en el caso que estamos poniendo, por ejemplo, una fecha de alta, tendremos actualizados siempre los días que han transcurrido desde la fecha de alta al día de hoy. ¿Cómo sabemos los años, los meses y los días que están transcurriendo? Bueno, pues ya lo vimos con la función SiFecha. Para hacer algo distinto, vamos a hacer los mismos cálculos, pero vamos a utilizar dos funciones, la función entero y la función residuo. Por ejemplo, vamos a partir de que vamos a calcular de nuevo los días que han transcurrido desde el 21 de mayo de 1997 al día de hoy. Vamos a cambiar, vamos a poner en formato general. Y estuvimos viendo en la clase anterior que podíamos también saber los años que hay entre esta fecha y el día actual dividiendo entre 365. Entonces, si tenemos estos días y los dividimos entre 365, pues tendríamos los años que han transcurrido. Lo que sucede es que 365 no es un dato exacto, porque sabemos que los años tienen 365 días y 6 horas. Entonces, para tener el dato exacto, podríamos dividir entre 365 con 25 y de esta forma ya tendríamos los años exactos. Bueno, pues aquí tenemos que han pasado 17 años desde la fecha 21 del 5 de 1997 hasta el día actual. Esto se puede hacer también de forma directa, es decir, no hace falta hacer primero un cálculo y luego otro. Para ello, pues por ejemplo, en la celda B1 pondríamos, vamos a meterlo entre paréntesis, hoy, cerramos paréntesis, menos A1, ya que es la fecha a la que queremos calcular los años que han transcurrido, cerramos paréntesis y esto lo dividimos entre 365,25. Y de esta forma pues tenemos el mismo dato. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que tenemos 17,96 años. Entonces, esto no se corresponde con los años reales que han pasado. Bueno, se corresponde, pero los años no se miden así. Los años se miden en años, meses y días. ¿Cómo puedo obtener los 17 años sin que me devuelva los decimales? Bueno, pues para ello tengo una función, que es la función entero. Por ejemplo, si tengo 17,96 y aquí escribo entero, esta celda me devuelve solamente los 17 años. Si lo quiero hacer directamente, pues nada, aquí incorporaría la función entero. Abro paréntesis, me voy al final para cerrar el paréntesis y aquí tendría esta fórmula calculada, es decir, me devuelve solamente los años que han transcurrido desde esta fecha al día de hoy y obvia los decimales. Bueno, ahora bien, aquí tengo 17 años, pero yo no sé los meses que hay además de los 17 años, es decir, pueden ser 17 años y algunos meses, pero aquí yo no sé los meses que quedan. ¿Cómo puedo saber los meses? Bueno, para ello vamos, antes de nada, a explicar las partes de las que está compuesta una división. Bien, aquí tenemos esta división. Esta división es una división que no es exacta, porque lo que nos propone es que hay que repartir 647 entre 3. Entonces, si repartimos 647 entre 3, podemos repartir 215, si damos a cada uno 215, pero nos van a sobrar 2. Por lo tanto, esto que va a sobrar es lo que se llama en una división residuo o resto. En Excel podemos calcular el resto, podemos calcular el residuo de una división con la función residuo.
Vamos a poner un ejemplo, el mismo ejemplo con el que estamos trabajando, 647 entre 3. Y aquí vamos a calcular el residuo, es decir, vamos a calcular el resto, lo que sobra. Bueno, pues para eso usamos la función residuo, abrimos paréntesis, y la función residuo tiene dos argumentos. Por un lado hay que indicar el número, es decir, el dividendo, y por otro lado hay que indicar el número divisor, en este caso el divisor es 3. Bueno, pues en número, perdón, vamos a poner el dividendo, punto y coma, y vamos a poner el número divisor. Bueno, pues si cerramos paréntesis, lo que nos da es el resto, es decir, lo que nos da es lo que sobra de esa división. Bueno, pues con estas funciones, tanto con la función entero como con la función residuo, nosotros podemos hacer los mismos cálculos que hicimos con la función si-fecha. Y lo vamos a hacer individualmente, es decir, lo vamos a hacer en celdas individuales, porque si lo hacemos todo en las mismas fórmulas se puede complicar un poquito. Luego también lo haremos en las mismas fórmulas para ver cómo quedarían las fórmulas, pero lo vamos a hacer individualmente para que entendamos cómo funciona tanto la función entero como la función residuo para aplicarla a fechas. Voy a preparar la hoja de Excel y volvemos ahora. Bien, vamos a utilizar esta hoja de Excel para calcular los años, meses y días que han transcurrido desde esta fecha, desde el 21 de mayo de 1997 hasta el día de hoy. Bueno, lo vamos a hacer, como dijimos, con operaciones separadas. No vamos a introducir todas las operaciones en la misma fórmula porque así se va a entender mejor. Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar la fecha actual, la fecha de hoy. Para ello vamos a usar la función hoy. La función hoy ya dijimos que es una función muy sencilla porque no tiene argumentos. Simplemente hay que abrir y cerrar paréntesis. Una vez que pulsamos Enter, Excel nos devuelve la fecha del día actual. Ahora vamos a calcular los días, el periodo de días que hay desde el día 21 de mayo de 1997 hasta el día de hoy. Y para ello vamos a restar la fecha más actual a la fecha más antigua. Y de esta forma tenemos el periodo de días. Ahora vamos a calcular los años. Para calcular los años tenemos que dividir el periodo de días que tenemos entre 365. Para ello vamos a abrir el signo igual y vamos a utilizar la función entero. ¿Por qué vamos a utilizar la función entero? Porque no quiero que me devuelva decimales, quiero que me devuelva simplemente los años, porque los decimales corresponderían a meses y días. Por lo tanto, no quiero que me devuelva decimales, simplemente quiero que me devuelva los años. Entonces, aquí escribiría entero y la función entero tiene el siguiente argumento. Solo tiene un argumento y es indicarle el número que queremos que nos devuelva sin decimales. Bueno, pues el número que queremos que nos devuelva sin decimales es los días dividido entre 365 días que tiene un año. Bueno, pulsamos Enter y aquí tenemos los años. Han pasado 17 años desde la fecha más antigua al día de hoy. Bueno, ahora vamos a calcular los meses. Los meses resultan de los días que han transcurrido desde el primer día del año 18 hasta el último día de la fecha actual. Nosotros tenemos 17 años que han salido de estos 6.561 días, pero los 6.561 días, además de los 17 años, tenemos un resto. Si nosotros dividimos 6.561 entre 365 nos da 17 y un resto. Entonces ese resto son los días que hay que posteriormente redistribuir entre meses y días. Bueno, pues para calcular los días que quedan, los días que vamos a redistribuir entre meses y días, vamos a utilizar la función residuo. Abrimos paréntesis, el número
Y aquí no hay que usar el operador dividir. Aquí hay que poner punto y coma y el divisor serán 365. Cerramos paréntesis y aquí tenemos los días que restan de estos 17 años. Es decir, estos días pertenecen ya al año 18. Lo que pasa es que no son 365 y por lo tanto no formarían un año completo. Bueno, pues vamos a calcular los meses que hay en 365 días y para ello volvemos a utilizar la función entero porque no queremos que nos devuelva decimales. Abrimos paréntesis, el número, dividir entre 30, que son los días que tiene un mes. Bueno, pues tenemos 11 meses. Y ahora vamos a calcular los días. Bueno, para calcular los días tendríamos residuo 365, punto y coma 30. Y de esta forma tendríamos los días calculados. Bueno, pues así de sencillo calculamos los años, los meses y los días. Lo único que habría que tener en cuenta es calcular el número de días totales y luego calcular el residuo de dividir el número de días totales entre 365. El residuo, es decir, el resto, es el que utilizaríamos para calcular los meses dividiendo 356 entre 30 y luego para calcular los días sacando el residuo de 356, es decir, lo que resta, lo que sobra de estos 11 meses. Bueno, pues de esta forma hemos resuelto este ejercicio sin utilizar la función SIFECHA. Repito que para estos cálculos, si podemos utilizar la función SIFECHA, es lógicamente muchísimo mejor. Y ahora vamos a hacer las mismas operaciones, pero lo vamos a hacer directamente. No vamos a utilizar nada más que la fecha de referencia, es decir, solamente vamos a utilizar esta fecha y desde esta fecha vamos a crear las fórmulas para hacerlo directamente. Bueno, la primera, como queremos que nos devuelva un valor sin decimales, los años, hay que utilizar la función entero. Tendríamos hoy menos A1, que es donde está la fecha desde la que queremos contar los días o sacar los días, y todo esto lo vamos a dividir entre 365. Y si no me he equivocado, pues nos darán los 17 años. Ahora vamos a calcular los meses. Vamos a usar de nuevo la función entero. Hay que poner el signo igual, si no, no lo acepta como función. Y aquí, bueno, pues como no queremos que nos dé un número con decimales, hemos empezado utilizando la función entero y ahora vamos a calcular el residuo de la diferencia que hay, bueno, de los días que hay entre la fecha actual y menos la fecha que estamos usando de referencia. Hemos terminado el primer argumento de la función residuo, punto y coma, y ahora el número divisor, que son 365 días. Cerramos los paréntesis y todo esto lo vamos a dividir por los días que tiene un mes, que son 30. Cerramos paréntesis y si no me he equivocado, la función debe estar correcta. Bueno, pues efectivamente. Y por último vamos a calcular los días. En este caso no es necesario que usemos la función entero. Vamos a usar la función residuo. Y ahora sí, entero, abrimos paréntesis, residuo hoy, porque vamos a hacer de nuevo, vamos a calcular de nuevo los días que hay desde la fecha actual hasta la fecha que sirve de referencia, menos A1. Cerramos paréntesis. Ahora aquí punto y coma para pasar al divisor,
El divisor son 365 y cerramos los paréntesis. A ver si está todo bien. Bueno, y ahora vamos a poner punto y coma para pasar a la última parte de la función residuo, que es con la que empezamos y es con la que vamos a cerrar, que es el número divisor, que es 30. Y creo que está todo bien. Una vez que ponemos el paréntesis, tenemos ahí los 26 días. Bueno, pues de esta forma tenemos la posibilidad de hacerlo con una función, una fórmula, mejor dicho, para calcular los años, los meses y los días. Lo que pasa es que la sintaxis sí es un poquito más complicada. Por lo tanto, bueno, pues si de alguna forma no llegamos a hacerlo de esta forma, pues nada, no pasa nada, se puede hacer perfectamente de la otra. Y en la clase que viene, esta es la clase 29, en la clase 30 vamos a pasar a un nuevo tema. Esto no significa que hemos terminado las funciones de fecha y hora, las continuaremos en la clase 31, pero generalmente en los cursos presenciales, cuando hemos hecho dos clases de funciones de fecha y hora o funciones de un mismo género o incluso de funciones, me gusta siempre hacer una clase intermedia, una clase donde se vean otras cosas para un poco que no se nos haga tan pesado el tema de las funciones, el tema de ir memorizando estructuras en fórmulas, etcétera. Por lo tanto, la clase que viene vamos a ver cómo inmovilizar paneles, cómo ocultar columnas, cómo ocultar filas. Y bueno, creo que esto puede relajar un poquito el curso y hacer que estas funciones que estamos viendo, que tienen una cierta complejidad, pues se hagan más amenas. Pues nada, espero que la clase haya podido ser útil para todos aquellos que estáis viendo el vídeo. Y nada, nos vemos en un